Hola, muy buenos días a todos. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Sandra Moscarella, coordinadora de eventos en Outliers Consulting, y en nombre de este equipo les damos la bienvenida. Esperamos que este webinar sea de utilidad para todos ustedes y encuentren en él la información necesaria para superar los desafíos de cierre financiero en su organización. Sin más preámbulos, permítanme presentarle a nuestros panelistas el día de hoy. Para empezar, tendremos a Eduardo Macula, quien es nuestro director de transformación en Outliers Consulting. Eduardo es especialista en transformación financiera y tiene más de 20 años de experiencia en consultoría y asesoría financiera. Por otro lado, nos acompaña Víctor Blázquez, quien es Senior Solutions Consultant en OneStream, quien aporta una amplia experiencia en gestión del rendimiento corporativo, transformación financiera y planificación. Dicho esto, les voy a presentar la agenda de nuestro evento, de esta sesión en la que hablaremos de la complejidad y desafíos que enfrentan comúnmente las organizaciones en sus procesos de cierre financiero para lograr la precisión y la eficiencia de datos. Vamos también a plantear un caso de negocio de una compañía multiempresas y cómo este tipo de operación maneja un gran y complejo sistema financiero. Para finalizar, tendremos una demostración en vivo de cómo transformar esta oficina de finanzas de la mano de Víctor. Comenzamos contigo, Eduardo, para que nos cuentes un poco cómo esta complejidad del cierre financiero puede tomarnos tantos días y por qué puede llegar a ser un dolor de cabeza para los financieros que aquí nos acompañan. Muchas gracias, Sandra. Un placer estar aquí con todos en el foro. Bueno, me gustaría comenzar contextualizando. Como sabemos, aquí el contenido de este webinar es dominar nuestro cierre financiero y consolidación, ¿no? Y creo que es algo muy importante contextualizar el desafío en el cual nos enfrentamos periodo a periodo, ¿no? Y este periodo puede ser el mensual, el trimestral, el semestral, el anual, ¿no? Y muchos otros periodos que podemos estar manejando internamente con los cuales estamos obligados a presentar informaciones, ¿no? Entonces, es importante recordar que, bueno, este es un proceso que trasciende no solamente un departamento, trasciende obviamente múltiples departamentos. Entonces comenzamos con áreas de soporte financiero, contable, ¿no? Regulatorias, de control, y todas están participando activamente, análisis financieros, planeación, accionistas, órganos, proveedores, clientes, todos ellos están participando activamente propiamente en este proceso. Y es muy importante, bueno, determinar que el desafío principal se da a partir de que estamos llevando informaciones que son de naturaleza transaccional, comercial, laboral, ¿no? Jurídica, financiera y demás, a un entorno en donde tenemos que presentar esa información para que pues los actores que consumen, toman decisiones, acciones, presentan estados financieros, pues puedan entregar estas informaciones y que la empresa pueda pues estar acompañando su desempeño financiero y presentando sus estados financieros como tal, ¿no? Entonces, es importante segregar o diseccionar, ¿no? El proceso. Comúnmente comenzamos con la parte, pues, del cierre de los auxiliares, y aquí estamos hablando de los libros auxiliares que pueden ser cuentas a pagar, cuentas a cobrar, ¿no? Las propias, los libros de inventarios, y cualquier otro libro que estemos utilizando propiamente para la conciliación de nuestras cuentas, propiamente antes de llegar a la conciliación del fin del periodo. Entonces, una vez que cerramos eso, y esto se nutre pues a partir de un RP o de algún sistema de registro, ¿no? Pasamos a lo que es el cierre del libro mayor. Y aquí sabemos que tenemos pues otra serie de desafíos con esas partidas que pues tenemos que tratar al fin del periodo. Entonces se presentan una serie de situaciones en cada uno de estos pasos, ¿no? Conforme vamos avanzando del cierre auxiliar al libro mayor, garantizando, bueno, que todas las balanzas de comprobación y los datos de sustento y respaldo del cierre están condicentes para que podamos tener una posición en donde los libros de mayor, pues a nivel ya consolidado, pues puedan realizar sus operaciones de eliminaciones, de consolidaciones, integrales, proporcionales, observando pues todas aquellas normas financieras, ¿no? Y de mercado que nos puedan obligar pues, propiamente en la elaboración de esos estados financieros, ¿no? Y aquí podemos hablar normas internacionales como IFRS
o normas locales de mercados, como podría ser el US GAAP, ¿no? O el UK GAAP y algunas otras mercados que también siguen este tipo de normas, ¿no? Y finalmente, pues poder producir estos estados financieros, estas informaciones de manera en que podamos informar o reportar, ¿no? Tanto a entidades externas como internas, ya sea para la toma de decisión o para poder estar midiendo el rendimiento y el desempeño propiamente de nuestros negocios, presentándolo al consejo, a accionistas, al mercado, a bancos, a entidades, a clientes, ¿no? Entonces, si lo vemos, pues al final del día se vuelve en un proceso demasiado diseminado en diversos actores y diversas interacciones, ¿no? Y esto solo gana, diría, complejidad conforme pues vamos creciendo y escalando el dinamismo y los requerimientos de negocio. Y eso realmente es lo que vuelve a nuestras oficinas financieras, pues realmente un ente administrativo y lo que proponemos como una solución o como una mejor solución es volver y tomar ese desafío y transformarlo de manera de que nuestras entidades sigan de manera natural el negocio que ellas tienen y los requerimientos que ellas tienen de crecimiento, de inversión, de deuda, ¿no? Pero de cierta forma nuestras oficinas financieras puedan acompañar ese dinamismo y convertirse también en socios propiamente del negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que vamos ahondando propiamente en cómo vamos a avanzar de paso a paso hasta llegar a una presentación de estados financieros confiables, oportunos y correctos, ¿no, Sandy? Muy bien. Y bueno, me gustaría comenzar contextualizando aquí un desafío, ¿no? De un caso de negocio que podría asemejarse o no, pero que podría representar nuestra realidad del día a día, ¿no? Sabemos que los negocios están diseminados, pues no solamente en unidades de negocio, o sea, podemos ser una manufacturera, con una empresa de logística, con una financiera, ¿no? Con una distribuidora o comercializadora, entonces podemos tener esa dificultad de estar manejando múltiples negocios, también en múltiples localidades, ¿no? Entonces, estar diseminados en diversas localidades o regiones, ¿no? En este caso estamos hablando de 5 países, 3 líneas de negocio, que ya por sí trae consigo pues una serie de impactos, no solamente en la cuestión de hacer el negocio, sino también de administrarlo, llevar el registro contable y poder tener la posición financiera condicente que nos ayude a estar pues gestionando ese avance, ¿no? Del desempeño corporativo. Y si pensamos que todavía existe pues una granularidad, ya no digamos solamente de negocios, sino que está diseminado en una mallas de 25 unidades legales o más, ¿no? En diversos países que reportan a mercados diferentes en diversas monedas, que están sustentados por sistemas de registros diferentes, pues aquí comenzamos a ver la escalabilidad propiamente del desafío que tenemos como oficina financiera, ¿no? De poder producir esos estados financieros independientemente del país, la moneda, la línea de negocio, propiamente los mercados y claramente hasta los sistemas de registro que utilizamos. Y aquí en este caso estamos poniendo pues un caso en donde tenemos 5 países con 5 sistemas diferentes o 5 sistemas de registro CRPs diferentes. México en Oracle, en Colombia tenemos S4HANA, en Perú tenemos JD Edwards, podemos tener en Costa Rica Odoo y en Panamá todavía R3. Y esto se puede todavía potencializar más si traemos también, pues obviamente otras líneas u otras informaciones oriundas, no solamente de los RPs, podrían ser nuestras nóminas y otros sistemas delegados que podrían estar nutriendo también, pues propiamente nuestro sistema, o perdón, nuestro proceso de cierre y consolidación, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce? Pues que como organizaciones tenemos un tiempo estimado para la presentación de estados financieros, ¿no? Y ese tiempo, pues realmente no es movible. Tenemos 7 días, 5 días, 2 días, 15 días. Los días que tenga determinado el negocio que se deben de presentar, esa es una expectativa que no se puede mover, ¿no? Entonces, es un punto, un desafío crítico para las organizaciones. El poder manejar múltiples datos, ¿no? Y comúnmente lo utilizamos o lo resolvemos a través de estados financieros en hojas de cálculo, ¿no? Que homologamos a través de ciertas fórmulas, criterios, muchas reglas
instauradas en las computadoras de cada uno de los actores que participan, ¿no? ¿Para qué? Para poder, pues, conciliar no solamente los números, también consolidar los números, ¿no? Y validar su consistencia. Y eso, pues, se traduce propiamente en muchísimo esfuerzo de la gente, ¿no? Demasiadas actividades que son recurrentes, pero que no son controladas ni gobernadas, sino que realmente están con cada actor. Cada actor tiene su propia historia mes a mes, Andy. Y en ese sentido, les dejamos pues a estos analistas, a estos conciliadores, a estos asesores financieros, contadores, poco tiempo para poder producir análisis de valor. Entonces se convierte más en un esfuerzo del día a día que en poder crear valor a partir de lo que hacen, de su función, ¿no? Ok, Eduardo, es muy interesante ver cómo estos procesos pueden realmente llegar a ser complicados y hasta un dolor de cabeza para las áreas financieras. Ahora, cuéntanos, ¿qué alternativas tendríamos para hacer estos procesos más ágiles o cómo podríamos optimizarlos de manera más inteligente? Bueno, yo creo que esto ha sido una evolución, ¿no? Y aquí pensando, ¿no? Ya en nuestra agenda también, cómo la tecnología puede ayudarnos, ¿no? Yo creo que algo que todas las empresas estamos al día de hoy vigentes, ¿no? Utilizando Excel como una de las herramientas, pues, más diseminadas en todas las oficinas financieras, ¿no? Y claramente, pues, hoy se constata un 70% de las organizaciones utilizan Excel como herramienta, pues no solamente de cálculo, ¿no? Sino de presentación, de consolidación, de conciliación. ¿Por qué? Pues porque tiene un bajo costo de adquisición, mucha gente conoce la plataforma, es ampliamente disponible, no necesitamos hacer pues análisis de inversión, ¿no? De costo-beneficio, presentar casos. O sea, aparenta tener muchísima flexibilidad, beneficios y bajo costo de propiedad, ¿no? Y también, pues, la gente lo sabe utilizar. Entonces, esas son claras ventajas que las oficinas financieras observamos, ¿no? Y decimos, bueno, lo podemos utilizar. Sin embargo, trae consigo una serie, pues, de desafíos, ¿no? Y voy a decir, de problemas, ¿no? Que son sus desventajas. El hecho de que tenga una alta disponibilidad, ¿no? Que sea fácil de usar, bajo costo, pues trae consigo que también depende mucho de las interacciones de las personas, de cómo las personas lo utilizan. Y todos sabemos que como humanos estamos propensos al error humano. Pues cuando no tenemos un proceso gobernado, pues existe ese riesgo, ¿no? Es más propenso a errores. Obviamente no tenemos tampoco funcionalidades claves, pues definidas, instauradas, no hay controles, no hay flujos de aprobación, no hay un criterio que pueda aplicarse, ¿no? De negocio sin que el actor no lo aplique directamente en una celda, en una regla, dentro de Excel, ¿no? Entonces, pues es difícil también de gobernar y de mantener esas funciones clave dentro de un Excel. Y si las personas se van, pues perdemos todo ese conocimiento y hay que volver a empezar. Y finalmente, pues se vuelve difícil de poder entender en qué momento estamos, cuáles son los pasos que hicimos. Entonces, si queremos auditar o revisar el proceso como un todo, pues realmente tendríamos que hacer un análisis forense muy exhaustivo, que es prácticamente imposible. Tenemos que confiar luego entonces en el número producido por todos esos actores, ¿no? Y esa es una solución que se viene utilizando pues por décadas, ¿no, Sandy? Sin embargo, existe claramente una evolución tecnológica, ¿no? Entonces, obviamente las organizaciones hoy, principalmente ya las grandes organizaciones y también las medianas organizaciones y hasta las pequeñas organizaciones, o sea, han evolucionado constantemente. El uso del RP ha sido exhaustivo ya en prácticamente todos los casos, ¿no? Sin embargo, pues no deja de ser también un consenso el hecho de que estamos llevando la parte financiera, contable, específicamente del negocio, ¿no? Y esa es una ventaja, pues, clara de tener instaurado, ¿no? Esas funciones claves de lanzamiento contable o del registro contable, ¿no? Y también del registro financiero dentro de nuestros propios RPs, para poder traducir esas transacciones que tenemos entre compañías de diversas divisas, ¿no? De diversos negocios, manejando diversos auxiliares, ¿no? Que nos ayudan y nos auxilian a conciliar y eliminar inclusive esas operaciones de intercompañía de una manera más ágil y no dependiendo totalmente de un registro en un Excel. Sin embargo,
existe todavía la dependencia de poder integrar esos datos de alguna forma a partir de los RPs. Si vemos en nuestro caso de negocio, estamos hablando de 4 o 5 RPs. Y en ese sentido, pues sí tenemos Oracle, pero también tenemos S4HANA y también tenemos R3 y tenemos Odoo, ¿no? Y tenemos algunos otros. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esas transacciones o esas relaciones comerciales que tenemos con nuestros clientes, con nuestras propias compañías o nuestras intercompañías, ¿no? Para poder producir estados financieros consolidados, conciliados, ¿no? Eh, Pensando también que debemos de poder, pues, abstraer toda esa complejidad de consolidación dentro de una misma visión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como organización una vez que ya tenemos esa evolución, ¿no? Pues comenzar con, yo le llamo un pilar, o uno de los primeros pilares propiamente de la jornada de transformación, que es, pues, limpiar o setar las bases, ¿no? Las fundaciones de cómo puedes llevar tú una gestión de desempeño corporativo eficiente e inteligente, ¿no? Y en ese sentido, pues una plataforma especializada de CPM o de PM, como se conocen en el mercado, pues realmente son una solución, una propuesta a resolver pues un desafío que las organizaciones tienen, que es poder estar utilizando datos, informaciones de diversas fuentes, oriundas de diversos negocios, de diversas regiones o localidades, ¿no? Que vienen en diversas, inclusive nomenclaturas, ¿no? Un catálogo de cuentas en una entidad puede ser diferente a la otra, ¿no? Un centro de costos puede ser diferente de otras, ¿no? Todo eso poderlo integrar en una misma visión, independientemente de esas fuentes de datos que sean múltiples y que estén constantemente cambiando, ¿no? Entonces, permitimos que los usuarios tengan pues una autonomía en la toma de decisiones en el momento que las fuentes cambian, ¿no? Entonces, con funciones avanzadas pues de consolidación, poder presentar estados robustos de información en cualquier momento, con capacidades analíticas embebidas dentro de la propia solución y poder darle también a la gente que controla y observa inclusive el ciclo del cierre del fin de periodo y consume per se estos informes, pues también poder auditar si realmente el dato financiero está congruente, condicente con la norma y con la política de control, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas propiamente de utilizar una solución de esta envergadura? Pues obviamente que tenemos una licencia adicional, no solamente a lo que tenemos en nuestro acervo actual, ¿no? Que podría ser solamente el RP. Esas serían como las tres vertientes que podemos utilizar. Claramente existen algunas otras, no vamos a abordar en esas, porque sería salirnos un poco de la agenda que tenemos y del tiempo también que tenemos. Muy bien. Bueno, abordando todavía un poco más encima de esta visión de poder integrar y unificar la información financiera dentro de una misma plataforma, ¿por qué las organizaciones de hoy están buscando soluciones más inteligentes que les permitan regresarle tiempo, ¿no? Garantizando la asertividad, calidad del dato financiero? Bueno, de entrada porque para poder ser dinámicos y ágiles tenemos pues claramente que estar mejorando nuestros ciclos, ¿no? Mejorando nuestra acción, nuestra actuar, nuestra decisión. Para eso tenemos que tener, pues, un proceso, llámese automatizado o semiautomatizado, gobernado y controlado. ¿Por qué? Porque debemos de medir, ¿no? Entonces, para poder optimizar nuestro cierre financiero, tenemos que, pues, traducir eso, ya sea en un proceso o en un proceso instaurado en una plataforma, ¿no? Que a esto le llamamos la jornada de transformación, que nos ayude a resolver pues obviamente todas esas tareas, ¿no? Rutinarias, ¿no? Como es las eliminaciones intercompañía, la conciliación de cuentas transaccionales, ¿no? La conciliación de cuentas intercompañía de fin de periodo, la emisión de los estados financieros, poder hacer análisis de varianza o análisis verticales, horizontales encima de los estados financieros, ¿no?
ayudándonos también a instaurar y distribuir todas esas actividades que suceden dentro del cierre financiero a todos sus actores. Entonces estamos hablando de conciliadores, contadores, contralores, ¿no? Analistas financieros, el propio CFO, departamentos que participan activamente también y que consumen, pues todos ellos tener también la capacidad de saber en todo momento qué es lo que se hace, ¿no? De manera transparente, en un calendario que ellos pueden seguir y continuar, y una guía, ¿no? De cómo su cierre para ellos es todos los periodos, ¿no? Y estamos hablando nuevamente mensual, trimestral, anual, cualquier tipo de segregación que ustedes puedan tener, ¿no? Y de esa forma, pues estar volviéndose más en actores proactivos que consumen y también que dan dictámenes encima de esas informaciones. ¿Por qué? Porque estamos instaurando controles y rastros de auditoría directamente ya en las actividades transferidas, ¿no? A una plataforma. Eso reduce el riesgo, ¿no? Porque ya estamos controlando, ya estamos midiendo y también ya estamos rastreando todo lo que sucede, ¿no? En el periodo de cierre, así como reducir todas esas tareas, ¿no? Repetitivas de preparación, ¿no? De análisis, que por ventura, pues hoy en día nos consumen muchísimo tiempo, pero si lo podemos hacer de manera automatizada o cuasi automatizada, pues les regresamos demasiadas horas, ¿no? A nuestros equipos financieros para tomar otras actividades, otras funciones que agreguen más valor y no simplemente volverse en esas asesores de hojas de cálculo, ¿no? Que lo que están haciendo es arrastrar fórmulas y nos volvemos muy eficientes en arrastrar fórmulas, eso es claramente, pero podemos hacerlo también en volvernos eficientes ya en dar, pues claramente, orientaciones al negocio, ¿no? Que les agreguen más valor. Y pues obviamente todo esto, pues alineado a no solamente al ciclo financiero, sino también a la norma y a la política de presentación de estados financieros. En ese sentido, Sandy. Muy bien, Eduardo. Ahora cuéntanos, tomando como ejemplo el caso de negocio que nos mostraste anteriormente, ¿cómo se trasladaría esto? ¿Cómo se vería ya en una solución o en una plataforma como esta? Claro que sí, Sara. Aquí es importante recordar, ¿no? Estábamos hablando de 5 países, un número de unidades de negocios, con diversas fuentes de datos, ¿no? Y si consideramos todavía que tenemos otras complejidades, como es la participación, la propiedad, ¿no? Propiamente que tenemos en cada una de esas entidades, pues debemos de tratarlas de maneras diferentes. En algunas seremos controladoras, en otras seremos coligadas, ¿no? O podríamos ver joint ventures, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de esa malla societaria que tengamos, pues también depende también cómo vamos a diseminar esas informaciones y cómo vamos a tratar efectivamente el registro contable y el registro financiero, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos las transacciones de a partir de 5 sistemas fuentes de 5 países diferentes con divisas diferentes, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos inyectar todas esas informaciones respetando claramente las estructuras contables de cada una de esas entidades, ¿no? Homologándolas a un catálogo de cuentas corporativo, el cual puede ser dinámico para una entidad o para un negocio, ¿no? Entonces, en el sentido de que si tenemos 3 unidades de negocio, no interesa, esa complejidad es resuelta por la propia plataforma. Entonces, si estamos hablando de medidas de conversión, ¿no? De poder utilizar datos históricos de ciertas informaciones que necesitan ser, pues obviamente tratadas diferentes por el cálculo, ¿no? De efectos de conversión, ¿no? Todo eso lo podemos manejar dentro de la misma plataforma, otorgando el control también a cada uno de los actores, ¿no? No solamente de estar realizando estas tareas de conversión, ¿no? O de eliminaciones, de conciliaciones, sino también poder instaurar esos ajustes, ¿no? Que pueden darse periodo a periodo y que son de presentación y muchas veces pues, parten una vez que conciliamos el dato, por ejemplo, los activos, ¿no? Una vez que está conciliado y cerrado, pues a lo mejor lo utilizamos para el ajuste y la distribución entre cada una de las diversas holdings que tenemos dentro del grupo, ¿no? Y qué eliminaciones se pueden estar realizando, también esos umbrales de control, ¿no? Tanto inductivo como deductivo,
para las organizaciones, pues en ese sentido, también les permite instaurar esos controles, ¿no? Y estar manejando pues las consolidaciones integrales, proporcionales, participaciones minoritarias, el equity pickup, realmente te permite estar utilizando la plataforma en muchísimos casos y escenarios. Y en este sentido, estamos hablando de poder automatizar esta estructura legal de 25 entidades, ¿no? Con 3 unidades de gestión o 3 modelos de gestión ahí, que nos permitan visualizar pues, propiamente lo que es las unidades de negocio, haciendo la distribución condicente de prorrateos, ya sea por volúmenes, ¿no? O ya sea por indicadores o otros drivers del negocio que quisiéramos usar, y inclusive estar presentando subconsolidados, ¿no? Para cada uno de estos países o para las holdings que debemos o queramos estar analizando, ¿no? Ya sea por negocio, por localidad, por entidades, ¿no? Por malla. Entonces, realmente te permite, como lo estamos viendo, estar construyendo, ¿no? En vez de estar hablando de un proceso transversal, estar construyendo la posición financiera a partir del registro contable, convirtiéndolo en una posición financiera cerrada, consolidándola, ¿no? Ya con sus efectos de conversión pertinentes y con los ajustes de presentación, de distribución, de prorrateos derivados pues, de una lógica y criterios del negocio, ¿no? Todo esto para presentar un estado financiero, una serie de estados financieros consolidados que te permitan realizar esos análisis financieros que tenemos que hacer al fin del periodo, ¿no? Entonces, ese sería cómo lo podemos hacer. Y bueno, aquí me gusta mucho cómo se presenta este slide, propiamente, Sandy, porque podemos ver que las funciones pues realmente dependen de sus actores, ¿no? Pero las interacciones ya quedan dentro de la plataforma. Entonces, los actores o las áreas, ¿no? Propiamente de finanzas, comienzan a hacer simplemente a utilizar esta plataforma pues de manera integral, ¿no? Entonces, realmente están colaborando, si estamos hablando de una posición o una función de controladuría, ¿no? Entonces, estar haciendo el cierre financiero y contable, ¿no? O estar haciendo la consolidación financiera. Si estamos hablando de una consolidación de gestión, ¿no? No solamente la financiera, pues también que tengamos esas capacidades de estar produciendo no solamente la visión del cierre contable financiero, sino también la gerencial, ¿no? Y también poder incluir otras funciones, no solamente se queda en esa posición, ¿no? De poder orquestar el cierre, es también poder orquestar la elaboración del presupuesto, ¿no? O estar siguiendo el desempeño, comparar propiamente mis realizados contra lo que tengo en mi presupuesto y todavía ir más, ¿no? Poder generar posiciones de forecast, ¿no? Semanales, trimestrales, mensuales, como sea necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos extender las capacidades inclusive a áreas operativas que ya las finanzas no se vuelven simplemente un estado financiero. Imagínate poderle dar esa autonomía también a equipos de ventas, comerciales, de marketing, ¿no? De recursos humanos, de tecnología, para que puedan extender sus modelos y también puedan hacer pues, el acompañamiento de sus resultados, ¿no? Al final del día, ¿no? Y todo eso, pues obviamente, poder estar escalando de acuerdo a las necesidades y los desafíos del negocio. Entonces, es realmente hacia dónde se está proponiendo volverse una función pues inteligente, ¿no? Realmente una función de la oficina financiera en donde puedas colaborar integralmente dentro de una misma plataforma, Sandy. Y bueno, aquí creo que es importante también poder mencionar cuáles son los pilares, ¿no? De esta plataforma inteligente. Entonces, existen una serie de funcionalidades y capacidades oriundas de la propia plataforma que están diseñadas pues a ayudar, a auxiliar y a potencializar y acelerar también el trabajo de las personas, ¿no? Entonces, si ya hablamos de realmente de una plataforma integrada, tenemos que hablar de capacidades de poder realizar actividades de calidad de datos, ¿no? Pues ya sabemos que el dato financiero tiene que estar cuadrado, cerrado y tiene que ser correcto y oportuno. Entonces, tener esas capacidades dentro de una misma plataforma te ayudan a potencializar precisamente esta funcionalidad de una plataforma inteligente, así como poder darles las guías, ¿no? Distribuir las acciones de cada uno de sus actores de manera guiada a través de workflows, en donde ellos sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, en qué momento, y si algo se sale del script, bueno, qué tienen que hacer para resolverse. ¿Es una escalación? ¿Es una resolución? ¿Es incluir quizás un nuevo dato?
todo eso a partir de guías, inclusive de flujos guiados, ¿no? Para cada uno de sus actores y usuarios. Y bueno, y tener también claramente las capacidades de automatizar tu cierre financiero, ¿no? Con capacidades de automatizar también tus conciliaciones transaccionales, las conciliaciones o reconciliaciones de fin de periodo, ¿no? Con conexiones también inclusive a entidades externas o a proveedores de datos externos como es Power BI, ¿no? Entonces, tener la capacidad todavía de extender. Sabemos que la información pues es la llave realmente o la nueva moneda de cambio del negocio. Entonces, en ese sentido, acercarla inclusive a plataformas que puedan distribuirla todavía más por extenso, ¿no? Entonces, también es claramente una visión de una plataforma inteligente, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene muchas otras funcionalidades, como es poder tener las visiones de los informes, de los estados financieros, ¿no? El manejar multimonedas directamente de manera nativa dentro de la plataforma auxilia y resuelve muchísimas de las complejidades de las que vemos de estar manteniendo, por ejemplo, estados financieros en diversas monedas en Excel, ¿no? Y claramente el poder orquestar el cierre. Cuando lo tenemos distribuido en centenas o millares de hojas de cálculo, pues es muy difícil estar dándole seguimiento y saber exactamente en dónde está, ahora sí que el problema, ¿no? O en dónde se está parando el proceso. En este caso, si todo el mundo sabe en qué parte está y dónde se paró el proceso, podemos actuar y podemos mejorar al siguiente periodo, ¿no, Sandy? Y eso es para nosotros la propuesta de una plataforma inteligente. Y al final del día, ¿qué debemos de pensar? ¿Por qué comenzamos con este título de Domina el cierre financiero? Porque estamos hablando precisamente de que el que domina algo, ya sea un tema, un asunto, un deporte, ¿no? Un arte, es porque tiene un cierto grado de maestría o de conocimiento, ¿no? Entonces, para poder mejorar, claramente tenemos que conocer y transferir ese conocimiento, ¿no? De diversas funciones financieras a una plataforma, pues nos da la capacidad de mejorar, ¿no? Y claramente al transferir también propiamente ese conocimiento a la plataforma, de inclusive traer nuevas personas, nuevos talentos, escalar nuevos negocios, ¿no? Incluir nuevas líneas de negocio al propio proceso. Y eso nos vuelve más ágiles. Si el modelo o el negocio cambia, que lo podamos hacer de acuerdo a la necesidad del propio negocio. Datos financieros y operativos integrados, o sea, que podamos tener drivers que potencializan no solamente el resultado, sino que también potencializan hacia dónde quiero llevar mi empresa. Entonces, agilidad también en el proceso de cierre, pero también en la toma de decisión con capacidades de poder estar controlando, observando, monitoreando, alertando, ¿no? Y tener todas esas trazabilidades de auditoría necesarias para poder garantizar que estamos reduciendo, mitigando riesgos, ¿no? Que pudieran impactar ya sea tanto en nuestro periodo de cierre, pero también como en resultados, ¿no? No tener write-offs, no tener cancelaciones, ¿no? Todo esto, pues obviamente, con las políticas y los instrumentos de control de cada una de nuestras organizaciones o de nuestras oficinas financieras, ¿no? Y eso se traduce en poder entregar estados financieros que garanticen o que den mayor asertividad, ¿no? Y certidumbre al mercado, a nuestros accionistas, a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, que es al final del día, ¿no? Nuestro objetivo, no solamente como organización, que entreguemos buenos resultados, sino que entreguemos resultados asertivos, oportunos, ¿no? Y congruentes con la visión de nuestros negocios, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, por mostrarnos cómo adoptar la tecnología es esencial para automatizar y optimizar la calidad de los datos, así como la unificación de estos procesos. Ahora vamos a dar paso a Víctor Blázquez, quien nos presentará cómo la herramienta de OneStream nos ayuda a estos cierres financieros y consolidación. Adelante, Víctor. Muchas gracias por la presentación y gracias, Eduardo, por tu presentación. Ahora iremos rápidamente a una demostración muy enfocada al proceso de cierre financiero y consolidación. En esta demo, básicamente los temas que cubriré pues es navegar un poquito en el administrador de tareas, que es nuestra solución
para orquestar y monitorear el proceso de cierre financiero, ¿no? Y con el fin de automatizarlo. Luego iremos un poquito a ver temas de integración de datos muy rápidamente, simplemente ver cómo podemos tener algunas tareas de integración de datos yendo directamente hacia algún ERP, en el caso de SAP, ¿no? Por balanzas de comprobación y por alguna otra información en detalle. Y luego entraremos directamente al proceso de consolidación para ver un poquito de temas de conversión, eliminación, y análisis. Y para terminar, iré directamente a la parte de reporte de análisis, ¿no? Para ver, pues justamente estados financieros consolidados y algunos tableros de control y algunas otras herramientas que tiene OneStream a todos los niveles para efectos de análisis y de visualizaciones. Entonces, directamente, ya entrando en la demostración, aquí vemos que esta es la pantalla de inicio, en donde pues, los usuarios pueden tener acceso basado en su rol a los diferentes procesos. En el caso de esta demostración, voy a estar entrando directamente al cierre financiero, en el tema, en este caso, del administrador de tareas, que es este Task Management que estamos viendo aquí ahorita. Y si se fijan, pues ahorita estoy para un periodo en específico, en un rol que en este caso es el administrador, y para un proceso específico, que en el caso de nuestra demo el día de hoy es el proceso de cierre para esta región, que en este caso es Norteamérica. Ajá. Entonces, si yo hago aquí un refresh de esta pantalla, podemos ver que directamente pues el proceso lo tengo en estas métricas que tengo en la parte derecha, lo llevo al 50%, tengo un total de 8 tareas preparadas, 10 totalmente probadas, y esto también lo puedo visualizar directamente en este tablero de control, en este PI de preparación, en donde yo puedo ver todas estas tareas, 18 tareas en total, que han sido preparadas, ¿no? Si se fijan, algunas requieren de aprobación adicional, ¿no? Pero aquí pues podemos ver que OneStream está basado en la definición de tareas y responsabilidades, en este caso para el proceso de cierre financiero, en donde pues cada una de estas pues son tareas de cierre, por ejemplo, cierre de cuentas por pagar, cierre de cuentas por cobrar, que a pesar de que no se hacen en OneStream, podemos orquestarlas directamente en ese proceso del cierre contable, ¿no? Y adicional también podemos tener tareas automatizadas, en este caso de importación de balanzas de comprobación, desde el ERP, como estamos viendo aquí, ¿no? Y al final también pues tareas de cierre en el tema de la contabilidad general, en donde si se fijan aquí pues tenemos el detalle de quién es el preparador, quién es el aprobador, todo lo que ha sucedido en el historial, en el log de esa tarea en específica. El usuario puede depositar comentarios y attachment, también podemos visualizar las dependencias que tienen cada una de las tareas directamente, ¿no? Si yo no cierro cuentas por cobrar y por pagar, pues evidentemente no voy a poder cerrar la contabilidad general. Podemos depositar también una serie de instrucciones directamente a nivel proceso y a nivel documentación, ¿no? De qué es lo que debe de hacer el usuario en el paso a paso, y adicional, también podemos delegar algunas tareas si es que algunos usuarios pues no están participando dentro del proceso, están de vacaciones, están en incapacidad. Podemos delegar en la preparación, en la aprobación también de esas mismas tareas directamente. Adicional, ¿qué más podemos ver? En este tablero de control podemos ver directamente la vista en una vista Gantt, en donde podemos ver en el tiempo pues, la completitud y el estatus del proceso, en todas las tareas del cierre financiero, en fecha inicio, fecha fin, y podemos ver que pues, muchas de estas ya están al 100%, ya están preparadas, y puedo ver pues, en el tiempo todas las tareas directamente, en este caso en un cierre mensual. También podemos hacer cierres trimestrales, cierres anuales, evidentemente en el calendario, ¿no? Al paralelo podemos tener múltiples calendarios de cierre directamente. Ahora, adicional, si yo regreso al tablero de control, también yo puedo brincar directamente desde, en este caso, el administrador de tareas directamente a las tareas y en la ejecución, que esto nos va a llevar directamente al flujo de trabajo, ¿no? Que está dividido en dos secciones. Los periodos en donde yo voy a tener todas las tareas que tengo que completar para ese periodo, en este caso en junio, ¿no? Y se fijan, pues ya están terminadas para efectos de esta demo más ejecutiva, están terminadas todas las tareas que incluyen tareas de integración de datos, y cada una de esas tareas tiene diferentes pasos que pues voy a tener configuradas para cada una de las tareas. En el caso de esta, que es la automatización de la balanza de comprobación, ¿no? Mes a mes, de múltiples unidades de negocio, pues voy a hacer la importación en el paso 1, yendo directamente en un proceso en automático a la balanza de comprobación en SAP. Este paso intermedio, que es un paso en donde vamos a hacer todo el mapeo y garantizar que todas las transformaciones que estemos haciendo desde el origen hasta el destino,
con el objetivo de en el último paso, pues simplemente cargar esa data al modelo financiero directamente en las diferentes dimensiones que yo ya tengo definidas dentro de mi modelo en OneStream. Adicional, pues tengo algunas otras cargas adicionales en donde voy a poder cargar auxiliares contables. En este ejemplo, si voy al paso de importación, vamos a ver que puedo cargar datos desde cuentas por cobrar en SAP, FIAR, y vean cómo pues directamente todos los registros pues los voy a poder desplegar directamente a nivel, en este caso, factura. Y adicional también es en ese proceso de integración de datos, también podemos integrar en el primer paso en este caso. Y si se fijan, aquí tengo diferentes pasos, aquí tengo más pasos que en las dos primeras. Eso quiere decir que cada tarea puede ser configurada con pasos diferentes. Aquí en este caso estoy integrando un archivo de texto de una entidad que recién acabo de adquirir, ¿no? Entonces el usuario administrador subió este archivo plano y también subió algún otro archivo Excel en donde pues teníamos algunas métricas no financieras, ¿no? Como archivo suplemental de datos directamente hacia el proceso. Y si se fijan, pues tenemos los mismos pasos, a diferencia de que acá también podemos generar un paso de confirmación en donde vamos a configurar reglas de confirmación que nos van a dar adicionalmente la posibilidad de garantizar pues a esas validaciones que normalmente hacemos, como por ejemplo que el headcount siempre sea mayor a 0, que los saldos de las cuentas de efectivo sean mayores a 0 y que mis activos pues cuadren con mis pasivos y mi capital, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Entonces podemos definir múltiples reglas ahí y al final pues simplemente tener un área de trabajo, ¿no? Como último paso, en donde los usuarios pues puedan validar alguna información en los diferentes estados financieros previamente, ¿no? En una balanza, un estado de resultados, directamente de la información que yo tengo en los diferentes saldos en el periodo actual, que en este caso para mi demostración es junio 2025, y en la parte derecha pues tengo todo el detalle que compone ese saldo directamente en ese detalle que puedo ver en la parte derecha. Y también como parte del proceso de consolidación, también el usuario tiene la posibilidad de alimentar información al proceso de consolidación a través de entradas directas en formularios que podemos definir, ¿no? Como este de producto, planta, equipo, quizá tenemos por ahí algún otro en la deuda, en los diferentes créditos, o alguno en donde el usuario pues tiene ese template en donde él puede agregar esa información de forma manual a través de esas entradas directas. Y por último, tenemos también la parte en donde podemos agregar asientos contables para efectos de consolidación. En este ejemplo tenemos un crédito y débito, es decir, un asiento en donde estamos haciendo una reclasificación de impuestos directamente, en donde ya tenemos recurrentemente pues las cuentas de crédito y débito y los montos que vamos a ejecutar cada periodo de forma recurrente. Entonces, la posibilidad de automatizar esos asientos contables a través de templates y de plantillas directamente hacia OneStream, ¿no? Podemos hacerlo mediante los montos o simplemente en la combinación en créditos y débitos en las cuentas, y los usuarios pues van a poder automatizar ese proceso de esos asientos contables para que al último pues directamente pues el usuario en el proceso pueda hacer una revisión de lo que nosotros le llamamos una preconsolidación, en donde vamos a poder apreciar aquí directamente de dónde proceden, de qué RPs o de qué fuentes de datos proceden los saldos, en este caso de SAP y del archivo plano que proceden de Microsoft Dynamics, y también verificar diferentes reportes que nos va a ir dando la herramienta, ¿no? En el caso del estatus con ciertas nomenclaturas, en donde pues ese OK quiere decir que ya el periodo fue consolidado, y evidentemente en los reales en los siguientes meses, pues está en rosado, quiere decir que aún falta ese proceso de integración de información y de cálculo en la consolidación, y puede ir previsualizando de igual forma pues algunos estados financieros como la balanza, ¿no? En este caso en moneda local, cada una de las columnas en su moneda, en dólares americanos, canadienses, mexicanos, dólares de Bahamas, y de igual forma en el estado de resultados, ¿no? En donde si yo simplemente cambio a la moneda de reporte, que en este ejemplo es dólares, pues puedo visualizar ese estado financiero, en este caso
este estado de resultados directamente en dólares, ¿no? Y este paso intermedio lo que nos va a dar es básicamente en este procesamiento el proceso de consolidación, en donde OneStream va a generar el proceso de conversión, eliminación y consolidación a diferentes niveles o subgrupos, directamente dependiendo de la estructura y el árbol societario que se tenga. Y adicional, el proceso de intercompañías, OneStream lo hace de forma automática, pues simplemente configurando 3 sencillos pasos. Uno, determinar qué entidades dentro de ese árbol son intercompañías, qué cuentas van a ser intercompañías en mi dimensión cuenta y cuáles de esas cuentas van a ser cuentas puentes. En este caso, esta que estamos viendo aquí es una cuenta puente, en donde simplemente pues, nos está dando esta información en esta coincidencia, en donde pues en este caso tenemos, por ejemplo, un comentario del controller de la unidad de Estados Unidos, en donde nos dice que hay una disputa en donde pues, no se capturó de forma correcta la cuenta por cobrar, ¿no? En su contabilidad, y es así que pues nosotros podemos hacer, digamos, ese reproceso o voy a cargar el siguiente periodo para poder tener esos cuadres directamente, ¿no? Entonces aquí voy a poder visualizar todas esas diferencias en intercompañías. En este caso, en la segunda cuenta puente que tengo, no hay ninguna diferencia, entonces podemos proceder directamente, en este caso, a pues decir, ok, eso lo tenemos cuadrado. Ahora, en el proceso, ya en el periodo, pues también el usuario va a tener toda la reportería, en donde empecemos a ver reportes e informes muy consolidados, ¿no? Y o por entidad individual. También puedo yo cambiar la entidad individual y simplemente pues ver la información hacia esa entidad directamente, ¿no? Tanto en el estado de resultados como en la balanza y también en la construcción de flujos de efectivo de forma directa o indirecta, dependiendo de cómo lo necesitemos. Y adicional también podemos tener algunos reportes de KPI o seguimientos de KPI específicos que pues la compañía necesite, adicional a los tradicionales pues informes de varianzas, en donde voy a poder ver varianzas, en este caso trimestrales, con la posibilidad de que el usuario deposite un comentario directamente o simplemente pues el comparativo tradicional entre real y presupuesto, también lo podemos ver, o año sobre año, o en algún periodo, trailing period, también lo podemos ver directamente versus a lo mejor el mes anterior y los 3 últimos meses, etcétera. Entonces podemos ver todo ese tipo de informes y ya en el proceso también podemos tener análisis adicional de intercompañías. Si se fijan aquí, pues es un diagrama, un informe más gráfico en donde el usuario pues va seleccionando cuenta a cuenta lo que quiere visualizar en cada una de las cuentas y pues OneStream le va a dar el resultado en detalle directamente dependiendo de esas selecciones. La sábana tradicional de consolidación que normalmente ponemos, en donde podemos tener las eliminaciones por naturaleza, por entidad, y pues básicamente ver todo el árbol societario con los métodos de consolidación y los métodos de consolidación utilizados y de participación directamente en las diferentes entidades en las que tengo, ¿no? Este primer bloque es básicamente lo que yo alimenté en el proceso de consolidación, ¿no? Y adicional también tenemos todos los temas de análisis e informes que nos van a dar pues toda la comparativa entre las diferentes monedas que tenemos en los periodos y en las diferentes cuentas, así como también la posibilidad de automatizar pues toda la captura de tipos de cambio, ¿no? Que voy a tener en el caso de que quiera conectarme a algún sitio web, en este caso la Fed en Estados Unidos y directamente ir a través de ese servicio web o simplemente generando un template en donde el usuario, pues basado en una moneda en específico, pongamos este ejemplo en dólares canadienses, pues podamos capturar en este caso el tipo de cambio promedio que tenemos aquí, ¿no? O rate histórico que también podemos generar. Entonces el usuario pues va a utilizar este tipo de grids directamente en la solución. Y adicional a todos estos informes que son parte del proceso de consolidación, también tenemos toda la reportería más orientada hacia la parte ejecutiva, en donde tenemos pues tableros de control interactivos que los usuarios pueden navegar, ¿no? Y que son, digamos, más interactivos, más orientados hacia el análisis. Directamente pueden navegar en diferentes gráficos y depositar comentarios en cualquier alto bajo, en este caso en este gráfico de cascada, ¿no? Yo puedo decir aquí depositar un comentario y dejarlo guardado, puedo depositar attachments y visualmente pues puedo ver este tipo de gráficos directamente en la pantalla de forma responsiva y adicional también el usuario puede hacer drill down en cualquier métrica que yo defina. En este caso, en este 13.1%, que es el margen neto de utilidad, yo puedo ver adicional
un reporte tabular en donde me muestre la diferencia versus el año anterior, versus el presupuesto, versus la proyección, y adicional el usuario puede hacer un drill down directamente en ese número, en donde aquí me aparece en esta pantalla todas las columnas que son parte de ese modelo, en este caso el modelo de consolidación, y en las celdas que están en verde significa que yo puedo navegar, hacer un clic adicional y visualizar la composición de ese 13.1% que veíamos ahí, que es básicamente el resultado de la división entre los ingresos netos divididos entre el revenue. Aquí puedo ver los números y adicionalmente yo puedo seguir navegando en todas las celdas en verde, de tal forma que puedo navegar hacia toda la estructura en la dimensión cuenta, directamente hasta ir a la subcuenta que tenga el nivel de detalle que yo necesito. En este caso ya veo la cuenta en esas subcuentas en blanco, significa que es el último nivel de detalle, y vean cómo en la parte de arriba me va dando todo el historial de clics que fui haciendo en ese camino, en ese drill down analítico para llegar a esos resultados y a esa desagregación de información. Entonces el usuario en todo ese camino tiene la posibilidad de hacer directamente esa navegación, y adicionalmente pues también tenemos la posibilidad de visualizar informes financieros, ¿no? Estados de resultados, o si yo simplemente le digo al sistema quiero la balanza general, pero la quiero en un nivel de detalle y no quiero ver los comentarios, ¿no? No me interesa verla como en los comentarios, simplemente quiero una vista trimestral. Entonces simplemente con esas selecciones yo puedo obtener el resultado en las filas y columnas que yo voy necesitando dependiendo de mi necesidad en este autoservicio de reportes financieros, en donde si bien lo puedo desplegar en la pantalla y volver a hacer un drill down en cualquier celda, adicional también puedo tener una vista ya de formato de pixel perfecto, en donde voy a exportar en alguna salida este reporte en PDF, Excel, Word, etcétera, o lo voy a compartir por correo electrónico, y pues tengo ese reporte listo para utilizarse o compartirse, o bajo la perspectiva más analítica, pues puedo utilizar este componente de spreadsheet directamente en la pantalla, lo cual pues me va a brindar más funcionalidad analítica tipo Excel directamente embebido en OneStream, ¿no? Y adicional, simplemente mencionar que tenemos toda la integración con Excel, PowerPoint y Word directamente, de tal forma que tenemos esos add-ins para conectarnos directamente desde las herramientas de Office, en este caso Excel, para efectos de hacer análisis ad hoc y de automatizar algunas presentaciones. Esto sería todo de mi parte y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Bueno, pues con esto damos por terminada esta interesante sesión. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este webinar. Gracias Eduardo y Víctor por presentarnos esta sesión. Y bueno, dejamos la puerta abierta para que nos puedan contactar a través de nuestro sitio web outliersconsulting.com o en este QR en el que pueden encontrar más información sobre OneStream. Los animamos a que si tienen dudas o quieren escuchar un poco más sobre cómo podemos apoyarlo la transformación de su oficina de finanzas, se pongan en contacto con nosotros para agendar una sesión y poderlos guiar de la mano de nuestros expertos. Gracias y que tengan buena tarde.